Culturas mesoamericanas. ¿Qué es Mesoamérica? Mesoamérica está situada en la parte central de América, siendo una zona que comprende las actuales Guatemala, El Salvador, Belice, la mitad de México y parte de Guatemala, Costa Rica y Nicaragua. Por lo tanto, podemos entender la influencia mesoamericana, ya que prácticamente todo Centroamérica pertenece a esta región cultural. Las principales culturas son la olmeca, la mixteca, la tolteca, la teotihuacana, la azteca, la maya, la zapoteca y la totonaca. Estas culturas se dividen en 3 periodos, que son preclásico, clásico y posclásico. Algunas características de la cultura mesoamericana son las siguientes. Eran politeístas, creyendo en la existencia de muchos dioses, especialmente en los que representaban a eventos naturales. Otra sería que muchas de las culturas realizaban sacrificios para los dioses, aunque algunos, como los aztecas, lo hacían en mayor número. Otra sería que la mayor parte de los líderes de las culturas lo eran tanto como políticos religiosos, relacionando al rey de los dioses. Más tarde, los jefes pasaron a ser militares. Otra característica sería que en algunas culturas más clásicas, los dioses y los animales tenían una estrecha relación. Especialmente importante era el caso del jaguar. Otra característica es que la mayor parte usaban un calendario que estaba formado por 260 días. La escritura también fue evolucionando a lo largo de las culturas, usando un extenso grupo de glifos. Otra característica es que daban una enorme importancia a la astronomía, ya que sabían que era importante para prevenir eventos naturales adversos. Realizaban muchas representaciones religiosas, ya fueran en arquitectura o estatuas, siendo las más conocidas las pirámides. Su principal fuente económica era la agricultura, especialmente el cultivo del maíz. La cultura olmeca, dada en 1200 años antes de Cristo a 400 años después de Cristo. Su localización era Veracruz y Tabasco. Esta fue en el periodo preclásico y es conocida como la cultura madre. Sus centros ceremoniales es La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo. Las aportaciones más importantes es que fue la primer cultura mesoamericana en desarrollar un sistema de escritura, invención del cero, el juego de la pelota y el calendario mesoamericano. Su culto era al jaguar. Este era el centro de su religión, pues se creía que era el dios de la lluvia. La cultura mixteca, en 1500 años antes de Cristo a 1523 después de Cristo, se localizaba en Oaxaca, Guerrero y Puebla. Su periodo también fue el preclásico. Sus aportaciones fueron los códices mexicas, sus documentos pictográficos, y es que estos también sobreviven a la conquista española. Los mixtecos se organizaban en reinos independientes, cada uno gobernado por un rey que recababa impuestos con bienes o servicios por medio de administradores. Cada reino mixteco se relacionaba entre sí
y a través de alianzas o enfrentamientos. La cultura tolteca, de 900 años después de Cristo a 1521 años después de Cristo. Su localización era Tlaxcala, Hidalgo, México, Morelos y Puebla. Las ciudades más importantes: La Malinche, El Cielito y Jicococ. Son conocidos como maestros constructores. Sus aportaciones más importantes fueron las normas de la arquitectura mesoamericana. Sus dioses importantes dentro de la mitología tolteca es Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Tlaloc, Centeolc, Iztlacualicue. La cultura teotihuacana, de 350 años después de Cristo a 650 años después de Cristo. Su localización: sur del Valle de Oaxaca y Tehuantepec. Sus aportaciones importantes fue crear un sistema de riego artificial único en Mesoamérica y destacaron como excelentes alfareros y tejedores. Aztecas, de 1200 años después de Cristo a 1521 años después de Cristo. Su localización: todo el Valle de México. Estos en periodo clásico. Los aztecas eran la cultura dominante de todo México y es relevante ya que tenían sometida a la mayoría de ellas. Hablaban la lengua náhuatl, que posteriormente expandieron por toda la región. La ciudad más importante, Tenochtitlán. En 1519 los españoles llegan y los conocen. Maya, del 2000 antes de Cristo a 1546 después de Cristo. Su localización: del centro al sur de México. Sus ciudades más importantes: Uxmal, Palenque y Chichén Itzá. Sus aportaciones más importantes: la escritura jeroglífica, numeración vigesimal, y crearon un calendario ritual de 260 días y otro civil de 365 días. Sus dioses eran su dios del maíz, su dios del sol y su dios de la lluvia. Los zapotecas, de 500 antes de Cristo a los años 100 después de Cristo. Sus aportaciones: la evidencia arqueológica indica que su cultura data desde hace 3.500 años y se desarrollaron en los 500 años antes de Cristo a 950 años después de Cristo, durante el horizonte preclásico. Su localización era el sur del Valle de Oaxaca y Tehuantepec. Sus centros ceremoniales son Monte Albán y Mitla. Adicionalmente, Mihuatlán, Cimatlán y Sachila. Por último, la cultura totonaca, 400 años después de Cristo a 1519 después de Cristo. Su localización: Veracruz. Sus ciudades más importantes: Tajín, Zempoala y Papantla. Sus aportaciones:
Desarrollaron la escultura en cerámica y barro. También desarrollaron la metalurgia, la arquitectura y un calendario ritual.